Era una vibrante noche de marzo de 2025 y Valencia resplandecía bajo el resplandor de las fallas, la fiesta que convertía la ciudad en un espectáculo de fuego, color y vida. En el barrio del Carmen, las calles estrechas estaban abarrotadas de ninots gigantes, esculturas de cartón piedra, que se alzaban como guardianes efímeros listas para arder en la crema. Los farolillos colgaban de los balcones, iluminando las fachadas con tonos dorados, mientras el aroma de paella valenciana, buñuelos, recién fritos y horchata fresca impregnaba el aire. Los músicos callejeros tocaban jotas y pasodobles, sus notas mezclándose con los petardos que estallaban en las plazas, y las falleras desfilaban con trajes de seda bordada, sus peinetas brillando bajo la luz de las hogueras. Los niños corrían con bengalas y los vecinos brindaban con vasos de mistela, celebrando la efervescencia de una ciudad que vivía para quemar y renacer. Pero en lo alto de un rascacielos en la avenida de las Cortes Valencianas, lejos del bullicio, Álvaro Morales, de 42 años, permanecía aislado en su propio mundo. Sentado en una mesa para dos, en un restaurante exclusivo del piso 50, removía un vaso de coñac de 30 años, su mirada perdida en el horizonte de Valencia. Las luces titilantes de la ciudad, desde el puerto hasta la ciudad de las artes y las ciencias, parecían burlarse de él, cada una un destello de vidas llenas de propósito y conexión, mientras él cenaba solo, rodeado de lujo pero atrapado en un vacío que ninguna fortuna podía llenar. El mantel de lino blanco, los cubiertos de plata y el plato de lubina a la sal a medio comer eran testigos mudos de su soledad. Álvaro, fundador y presidente de Morales Tech, había construido un imperio tecnológico que abarcaba 3 continentes con una fortuna que superaba los 10.000 millones de euros. Sus algoritmos impulsaban industrias, sus servidores conectaban naciones, y su nombre aparecía en las portadas de revistas como Forbes y Expansión. Pero el éxito era un eco hueco, un trofeo frío que no calentaba las noches en su penthouse en la ciudad de las artes y las ciencias, un mausoleo de cristal y acero con vistas al Mediterráneo, donde el silencio era su único compañero. Cada mañana el mismo ritual: levantarse al amanecer, revisar informes financieros, liderar reuniones en su despacho de Covellier y regresar a un hogar donde no había risas ni abrazos ni vida. Mientras sorbía su coñac, el sabor intenso quemándole la garganta, Álvaro sintió el vacío que lo acompañaba desde hacía 6 años. Su teléfono vibró sobre la mesa, un mensaje de su hermano gemelo y Coseo Carlos Morales. Acuerdo Singapur cerrado. 9 cifras. Celebra hermano. Álvaro no respondió. Otro acuerdo, otro milagro financiero, otra línea en su currículum que no significaba nada. Los números que una vez lo habían impulsado a conquistar el mundo habían perdido su brillo. Su mente, como siempre en estos momentos de quietud, vagó hacia Isabel Navarro, su ex esposa, la mujer que había llenado sus días de juventud con risas y sueños. Recordó su sonrisa, sus ojos que se arrugaban al reír, sus manos calmando su estrés cuando las negociaciones lo abrumaban. 6 años desde su divorcio, y la herida seguía fresca, como si el tiempo se hubiera detenido en aquella mañana en la que ella, con lágrimas en los ojos, le dijo: «Queremos cosas diferentes, Álvaro. Tú quieres un imperio, yo solo quiero una vida». Él la había dejado marchar, convencido de que su ambición, su visión para Morales Tech, valía el sacrificio. Había firmado los papeles del divorcio sin mirar atrás, ansioso por cerrar un acuerdo en Shanghái
que catapultaría su empresa al estrellato. Ahora, sentado en este restaurante donde los camareros lo trataban con una deferencia casi reverencial, se preguntaba si había cometido el mayor error de su vida. ¿Qué había ganado un penthouse vacío, un jet privado que rara vez usaba una agenda llena de reuniones que no llenaban el hueco en su pecho? ¿Y qué había perdido a Isabel su amor, su ancla, la única persona que lo había amado por quien era, no por lo que poseía? ¿Algo más, señor Morales?, preguntó el camarero acercándose con la discreción de quien sabe tratar a clientes de su calibre. Álvaro levantó la vista, su rostro endurecido por años de decisiones implacables. «No, eso es todo», respondió su voz seca, devolviendo su atención a la ventana. El camarero asintió y se retiró dejando a Álvaro en su soledad, un estado al que se había acostumbrado pero nunca aceptado. Un alboroto en la calle visible a través de los ventanales del restaurante rompió su ensimismamiento. Una pequeña multitud se había reunido en la acera bajo la luz parpadeante de un farolillo decorado con motivos falleros. Álvaro se levantó curioso y se acercó al cristal entrecerrando los ojos para ver mejor en la penumbra. Una mujer con un cartel de cartón encorvada contra el viento fresco de la noche pedía ayuda a los transeúntes, su figura frágil contrastando con el jolgorio de las fallas. Algo en su postura, la inclinación de su cabeza, le resultó inquietantemente familiar, como un eco de un pasado que creía enterrado. Cuando la mujer giró, ajustando su bufanda deshilachada, el corazón de Álvaro se detuvo. Era Isabel, su ex esposa, pidiendo limosna en la calle. Su cabello castaño, que una vez había brillado bajo el sol de la albufera, estaba recogido en una coleta sencilla sin vida. Su ropa gastada pero limpia colgaba de un cuerpo más delgado de lo que recordaba. Pero lo que verdaderamente lo paralizó, lo que hizo que el mundo a su alrededor se desvaneciera, no fue la presencia de Isabel, sino los 4 niños pequeños que la rodeaban de unos 5 años idénticos en cada detalle. 4 réplicas perfectas de Álvaro con su mandíbula afilada, su cabello oscuro, sus ojos azules penetrantes que parecían perforar la noche. 4 niños que solo podían haber nacido tras el divorcio, pero que llevaban sus rasgos inconfundibles como si el tiempo hubiera clonado su infancia para enfrentarlo con lo que había perdido. El vaso de coñac se deslizó de su mano estrellándose contra el suelo pulido con un estruendo que atrajo miradas de los comensales. Álvaro apenas notó el revuelo mientras los camareros corrían a limpiar el desastre, sus movimientos frenéticos, un contraste con su inmovilidad. Sus ojos seguían fijos en la calle, en Isabel y los 4 niños, sus hijos, los hijos que nunca supo que existían. El murmullo del restaurante, el aroma de la lubina, la vibración de su teléfono con otro mensaje de Carlos, todo se desvaneció. Solo existían ellos allí abajo, en una acera fría de Valencia, mientras él, en su torre de cristal, había vivido ajeno a su existencia. Abandonó su cena a medio comer, dejó un billete de 100 euros sobre la mesa y corrió hacia el ascensor, su corazón latiendo con una urgencia que no había sentido en años. La bajada desde el piso 50 fue una eternidad cada segundo, estirándose mientras preguntas inundaban su mente. ¿Cómo pudo Isabel ocultarle esto? 4 hijos suyos, viviendo en la miseria, mientras él acumulaba miles de millones. ¿Quién era él realmente, si había permitido que su propia sangre llegara a esto? Aflojó su corbata, luchando por respirar su traje de Armani, sintiéndose como una armadura que lo asfixiaba. Cuando las puertas del ascensor se abrieron,
Salió disparado por el vestíbulo de mármol ignorando al camarero que le ofrecía su abrigo y al conserje que lo saludaba con deferencia. Se lanzó a la fría noche de Valencia, el humo de las hogueras de las fallas, envolviéndolo como un velo decidido a enfrentar la verdad que había cambiado su mundo en un instante. Mientras corría hacia la acera, donde había visto a Isabel Álvaro, recordó una carta que había recibido un año después del divorcio sin remitente con una sola línea: «Algún día entenderás lo que perdiste». La había descartado como un intento de manipulación, guardándola en un cajón sin leerla de nuevo. Ahora, esa frase resonaba en su mente, un presagio de la verdad que estaba a punto de descubrir. En ese momento, el bullicio de las fallas parecía intensificarse, como si la ciudad misma conspirara para que este encuentro fuera inolvidable. Álvaro zigzagueaba entre grupos de falleros que bailaban al ritmo de una banda ambulante el sonido de los petardos explotando como ecos de su propia turbulencia interior. Su mente revivía momentos con Isabel, sus paseos por la playa de la Malvarrosa, las noches en que cocinaban paella juntos en su pequeño apartamento antes de que el éxito lo cambiara todo. ¿Cómo había llegado a esto él, que había negociado con titanes de la industria? Ahora corría desesperado por una calle valenciana persiguiendo un fantasma de su pasado. Finalmente llegó a la acera jadeante y allí estaba ella todavía con los niños a su alrededor, recogiendo unas monedas que un transeúnte compasivo le había dado. Isabel levantó la vista y lo vio, su expresión transformándose en una mezcla de sorpresa y resignación. Álvaro se detuvo a unos metros, incapaz de hablar, al principio solo mirándola, absorbiendo la realidad de su situación. Los niños, ajenos al drama, jugaban con un petardo apagado que habían encontrado en el suelo, sus risas inocentes, contrastando con la tensión del momento. «Isabel», murmuró finalmente Álvaro, su voz ronca por la emoción. Ella se enderezó protegiendo instintivamente a los pequeños detrás de ella. «Álvaro, ¿qué haces aquí?», preguntó, su tono defensivo, pero con un matiz de vulnerabilidad que él no recordaba. Él dio un paso adelante, sus ojos pasando de ella a los niños que ahora lo miraban con curiosidad. «Ellos son míos, ¿verdad?», dijo, más una afirmación que una pregunta. Isabel suspiró mirando al suelo por un momento antes de asentir lentamente. «Sí lo son, pero esto no es el lugar para hablar de eso». Álvaro sintió un torrente de emociones, ira, culpa, amor reprimido. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué los has criado sola en la calle?». Isabel lo miró con ojos llenos de dolor acumulado. «Intenté decírtelo, Álvaro, varias veces, pero tu mundo ya no tenía espacio para nosotros». Los niños, sintiendo la tensión, se acercaron más a su madre, uno de ellos tirando de su falda. «Mami, ¿quién es este señor?», preguntó el más pequeño, con una voz que rompió el corazón de Álvaro. Él se arrodilló para estar a su altura, intentando sonreír. «Soy un amigo de tu mami. Me llamo Álvaro». Isabel intervino rápidamente. «Vamos a casa, niños. Es tarde». Pero Álvaro no podía dejarla ir así. «Por favor, Isabel, déjame ayudarte. Al menos esta noche». Ella dudó, mirando a los niños que parecían exhaustos. Finalmente asintió. «Solo por esta noche, pero no pienses que esto cambia nada». Caminaron juntos por las calles iluminadas por las fallas, Álvaro cargando a uno de los niños que se había quedado dormido en sus brazos. Por primera vez en años, sentía un propósito que iba más allá de los negocios. Mientras avanzaban, la ciudad parecía celebrar su reencuentro con hogueras,
ardiendo en la distancia como promesas de renovación. Álvaro sabía que esta era solo el comienzo de una batalla por redimirse, por reconstruir lo que había destruido con su ambición. En su mente, la carta anónima resonaba una y otra vez, y ahora entendía su significado profundo. Había perdido una familia, pero quizás, solo quizás, aún tenía tiempo para recuperarla. La noche se extendía llena de posibilidades, y por primera vez, el vacío en su pecho parecía un poco menos abrumador. Álvaro miró a Isabel que caminaba a su lado en silencio y juró en silencio que no la dejaría ir de nuevo. Las fallas con su ciclo de destrucción y renacimiento parecían el escenario perfecto para esta segunda oportunidad, y así en medio del fuego y la celebración, comenzaba una nueva capítulo en la vida de Álvaro Morales, uno que lo obligaría a confrontar no solo su pasado, sino también el hombre en que se había convertido. Mientras llegaban al modesto apartamento de Isabel, en un barrio humilde, Álvaro sentía que el peso de sus errores lo aplastaba, pero también una chispa de esperanza que no había sentido en años. Los niños, una vez dentro, se acurrucaron en una cama compartida y Álvaro e Isabel se sentaron en la pequeña cocina iluminada por una bombilla tenue. «Cuéntame todo», dijo él, su voz suave pero insistente. Isabel suspiró sirviéndose un vaso de agua. «Cuando nos divorciamos ya estaba embarazada». «No lo sabía entonces. Intenté contactarte, pero tu asistente me bloqueó. Luego Carlos me escribió diciendo que no querías saber nada de un escándalo familiar que pudiera dañar la empresa». Álvaro sintió una oleada de furia hacia su hermano. «Carlos, él sabía», Isabel Kivnul. «Sí, y me ofreció dinero para que me mantuviera callada. Lo rechacé. Preferí criarlo sola antes que aceptar limosna de alguien que me veía como un problema». Álvaro se pasó las manos por el cabello procesando la traición. «No lo sabía, te lo juro. Si hubiera sabido...» Isabel lo interrumpió. «Pero no lo sabías y seguiste con tu vida. Ahora míranos. Vivo día a día trabajando en lo que puedo mientras tú vives en las nubes». Él la miró lleno de remordimiento. «Déjame ayudar ahora. Por ellos». Ella vaciló, pero la fatiga en sus ojos la traicionó. «Está bien, pero solo por los niños». Esa noche, Álvaro durmió en el sofá, escuchando la respiración de sus hijos por primera vez. Al amanecer preparó desayuno con lo poco que había en la cocina, y por un momento se sintió como un padre. Los niños lo miraban con curiosidad. Y Jaime, el mayor, preguntó, «¿Vas a quedarte...?» Álvaro sonrió. «Si tu mami me deja, sí». Isabel, observando desde la puerta, sintió un atisbo de la antigua conexión, pero sabía que el camino sería largo. Fuera las fallas, continuaban recordándoles que el fuego podía destruir pero también purificar. Álvaro juró que usaría esa llama para reconstruir su familia paso a paso contra viento y marea. Y así, en esa humilde cocina, nacía una promesa que cambiaría todo. Mientras el sol salía sobre Valencia, Álvaro sentía que su imperio tecnológico palidecía ante el verdadero tesoro que había descubierto su sangre, su legado vivo. Los días siguientes serían de descubrimiento, de aprender nombres, gustos, miedos de esos 4 pequeños que llevaban su rostro: Jaime el protector, Lucas el curioso, Mateo el soñador, Daniel el sensible. Cada uno era un espejo de partes de sí mismo que había olvidado. Isabel, a regañadientes, le permitía visitas y Álvaro traía comida, juguetes, ropa. Pero la culpa lo carcomía. ¿Cómo reparar años de ausencia? Una tarde, mientras jugaba con ellos en un parque cerca de las fallas, Jaime se acercó. «Pareces mi papá en las fotos que mami guarda».
Álvaro tragó saliva. Tal vez lo sea. Isabel, escuchando, intervino. No ahora, Jaime. Pero la semilla estaba plantada. Álvaro contrató a un investigador para confirmar la paternidad, aunque en su corazón ya lo sabía. Los resultados llegaron rápidos, eran suyos al 99.9%. Con eso, decidió confrontar a Carlos. En la oficina de Morales Tech, la tensión era palpable. «Hermano, ¿por qué me ocultaste esto?». Carlos, impasible, respondió. «Por el bien de la empresa. Un divorcio Messi era malo. Hijos ilegítimos habrían sido peor». Álvaro sintió traición profunda. «Son mis hijos, no un riesgo financiero». Carlos se encogió de hombros. «Haz lo que quieras, pero no esperes que yo los acepte». Álvaro salió furioso, decidido a cortar lazos si era necesario. De vuelta con Isabel, le contó todo. Ella, surprisada, dijo: «Siempre supe que Carlos era ambicioso, pero esto...». Juntos planearon un futuro tentative. Álvaro alquiló un apartamento cerca para estar presente. Las fallas terminaron con la crema quemando los ninots en una explosión de fuego. Álvaro vio en eso una metáfora: quemar su viejo yo para renacer. Con Isabel y los niños a su lado, observando las llamas, sintió esperanza real. «Podemos intentarlo», dijo ella suavemente. Él asintió, sabiendo que el camino sería arduo pero valer la pena. Y así la primera parte de su redención comenzaba en una Valencia que siempre renacía de sus cenizas. Álvaro empezó a integrar su vida con la de ellos, asistiendo a eventos escolares, cocinando paella, los fines de semana, contando historias de su juventud. Los niños lo aceptaban gradualmente, y Daniel, el más sensible, le tomó la mano un día. «Me gusta, señor Álvaro». Él sonrió con lágrimas en los ojos. Isabel, viendo el cambio, ablandaba su corazón. Pero las sombras del pasado persistían, y Álvaro sabía que debía probarse a sí mismo cada día. La ciudad, con su vibrante espíritu, parecía animarlos en esta nueva jornada. Álvaro Morales, el titán de la tecnología, estaba aprendiendo a ser simplemente un padre, un compañero, un hombre completo, y en esa transformación encontraba la verdadera riqueza. La historia continuaba llena de promesas y desafíos, pero con un foundation sólido de amor redescubierto. La noche de Valencia palpitaba con la energía de las fallas, un torbellino de fuego y celebración que envolvía la ciudad en un resplandor dorado. En la avenida de las Cortes Valencianas, el humo de las hogueras se alzaba hacia el cielo estrellado, mezclándose con los aromas de paella valenciana cocinada en leña, buñuelos fritos en aceite caliente y horchata fresca servida en vasos de barro. Los petardos estallaban en las calles, acompañados por las risas de los niños y los acordes de jotas tocadas por músicos ambulantes. Los farolillos colgaban de los balcones, proyectando sombras danzantes sobre las fachadas, mientras las falleras desfilaban con sus trajes de seda iluminadas por las llamas de los ninots que pronto arderían en la crema. Pero en medio de esta efervescencia, Álvaro Morales, de 42 años, sentía el mundo detenerse su corazón, latiendo con una urgencia que lo arrancó de la seguridad de su restaurante exclusivo en el piso 50 y lo lanzó a la acera fría. Álvaro salió del rascacielos, el aire nocturno, cargado de humo y pólvora, golpeándolo como un recordatorio de la realidad que había evadido durante años. Sus ojos escanearon frenéticamente la avenida, temiendo que Isabel Navarro, su ex esposa, y los 4 niños idénticos que había visto desde la ventana, sus hijos, según cada fibra de su ser, hubieran desaparecido en las sombras de la ciudad. El bullicio de las fallas
con sus colores y sonidos, parecía desvanecerse, dejando solo el eco de su propia respiración agitada. Entonces los vio a media manzana bajo la luz parpadeante de un farolillo decorado con motivos falleros. Isabel estaba arrodillada ajustando la chaqueta gastada de uno de los niños, su cartel de cartón apoyado en el suelo, con palabras garabateadas que Álvaro no alcanzó a leer. «Ayuda, madre de 4, por favor». La visión lo paralizó como si el tiempo hubiera retrocedido 6 años trayendo de vuelta a la mujer que había amado y perdido. «Isabel», llamó Álvaro, su voz quebrándose en la noche, resonando sobre el murmullo de la multitud. Ella se congeló, su cuerpo tensándose visiblemente, como un animal atrapado en la luz de un faro. Lentamente se giró, y cuando sus ojos se encontraron, Álvaro vio un torbellino de emociones cruzar su rostro: shock, miedo y una resignación que le dolió más que cualquier reproche. Álvaro susurró instintivamente, acercando a los 4 niños que se agruparon a su alrededor como pequeños guardianes. De cerca, la semejanza era aún más impactante. 4 rostros idénticos de unos 5 años lo miraban con ojos azules penetrantes, réplicas perfectas de él mismo en su infancia. Sus mandíbulas afiladas, su cabello oscuro, incluso la forma en que uno de ellos, ligeramente más alto, alzaba la barbilla en un gesto protector, eran ecos de Álvaro, como si el destino hubiera tallado su ADN en estos pequeños seres. El niño más alto dio un paso al frente, su postura defensiva, recordando a Álvaro su propia infancia cuando protegía a su hermano gemelo Carlos de las burlas en el patio de la escuela. «¿Estás bien, mami?», preguntó su voz firme, a pesar de su edad, sin apartar la vista de Álvaro. «Sí, Jaime», respondió Isabel, su voz suave pero cargada de tensión. «Es un viejo amigo». La palabra amigo cortó a Álvaro como un cuchillo, pero entendió su cautela. Isabel estaba protegiendo a los niños como siempre lo había hecho, incluso cuando él no estaba allí para saberlo. Álvaro no podía apartar los ojos de los cuatrillizos. Sus rostros eran un espejo de su pasado, un recordatorio viviente de lo que había perdido. «Son míos», dijo, no como pregunta, sino como una certeza que le quemaba el pecho. Isabel apretó los labios, su expresión endureciéndose, una mezcla de orgullo y desafío que él conocía también. «No aquí», Álvaro dijo, su voz baja pero firme. «Necesitamos hablar en otro lugar». «¿Cuántos años tienen?», insistió, incapaz de contener la urgencia que lo consumía. «5», respondió ella, su voz apenas audible, sus ojos esquivando los de él. 5 años. La matemática era implacable. Isabel debía estar embarazada cuando firmaron el divorcio, cuando él, cegado por la expansión de Morales Tech, dejó atrás su matrimonio sin mirar atrás. «¿Por qué no me lo dijiste?». Su voz se quebró, cargada de dolor y confusión, un grito silencioso contra los años perdidos. Isabel miró a los niños que observaban la escena con una mezcla de curiosidad y confusión. «No aquí», repitió, su tono más cortante. «Mami, tengo hambre», dijo uno de los niños más pequeños, tirando de su chaqueta deshilachada. Las palabras, pronunciadas con la inocencia de un niño, golpearon a Álvaro como un puñetazo. Sus hijos, sus propios hijos, tenían hambre mientras él cenaba foie gras y coñac en un restaurante donde una comida costaba más que el alquiler mensual de muchas familias. La culpa lo atravesó una daga que cortaba más profundo que cualquier pérdida financiera. «Venid conmigo», dijo, su voz firme, a pesar del temblor en su interior. «Todos, por favor». Isabel dudó, su orgullo
luchando contra la necesidad evidente en los rostros de sus hijos. Álvaro suavizó su tono casi suplicando: «Olocena, Isabel». Y luego hablamos. Tras un silencio que pareció eterno, Isabel asintió, sus hombros cayendo ligeramente como si la resistencia la hubiera agotado. «De acuerdo», dijo recogiendo el cartel de cartón con manos temblorosas. «Solo cena». Álvaro los llevó a un restaurante familiar en el barrio del Carmen, alejándose instintivamente de los locales de lujo que frecuentaba. El lugar, con mesas de madera y paredes decoradas con azulejos valencianos, olía a arroz al horno y horchata, un contraste cálido con la frialdad del rascacielos, donde había estado minutos antes. Sentados en una mesa apartada, los cuatrillizos, Jaime, Lucas, Mateo y Daniel, devoraban platos de fideuá con entusiasmo infantil, sus rostros iluminados por la alegría simple de una comida caliente. Isabel apenas tocaba su paella, sus ojos vigilando a Álvaro y los niños, como si temiera que este momento fuera una ilusión que se desvanecería. «Son buenos comedores», dijo Álvaro, buscando romper el hielo, su voz torpe en un escenario tan alejado de las salas de juntas. Isabel esbozó una pequeña sonrisa a pesar de sí misma. «Son niños en crecimiento», respondió, su tono suavizándose por un instante. Los niños, ajenos a la atención, charlaban entre ellos, sus voces llenando el espacio con risas y preguntas. «¿Por qué te pareces a nosotros, señor?», preguntó Daniel, el más callado, con una mirada penetrante que desarmó a Álvaro. Sus ojos azules, idénticos a los suyos, parecían ver más allá de la fachada que había construido durante años. Álvaro sintió un nudo en la garganta, mirando a Isabel en busca de guía. «A veces las personas se parecen por casualidad», respondió la mentira, amarga en su lengua pero necesaria para proteger a los niños por ahora. Isabel le lanzó una mirada de gratitud, indicando que era lo correcto. «Niños», dijo Isabel, cambiando de tema con una sonrisa forzada. «¿Queréis un flan de postre?». La pregunta desvió la atención y los cuatrillizos se lanzaron a discutir sabores con la camarera, sus voces llenas de entusiasmo. Cuando los niños se levantaron para ver un acuario decorativo en la entrada del restaurante, atraídos por los peces tropicales, Isabel y Álvaro quedaron solos en la mesa, el murmullo del local amortiguando su conversación. «Pregunta lo que necesites», dijo ella, su voz baja, sus manos apretando la servilleta como si fuera un ancla. «¿Cuándo supiste que estabas embarazada?», comenzó Álvaro, su tono cargado de urgencia contenida. Isabel bajó la mirada, sus dedos trazando círculos en la mesa. «3 semanas después del divorcio», respondió, su voz apenas audible. «Intenté decírtelo. Llamé 3 veces a tu oficina. Tu asistente dijo que estabas demasiado ocupado para llamadas personales». Álvaro sintió un golpe físico, como si el suelo bajo él se hubiera desmoronado. Recordaba a su antigua asistente Clara, que protegía su tiempo con celo durante la expansión asiática de Morales Tech, filtrando todo lo que no fuera esencial. «Nunca recibí esos mensajes», dijo, su voz quebrada, una mezcla de incredulidad y culpa. «Habría importado», replicó Isabel, sus ojos encontrando los de él por primera vez, brillantes, con una mezcla de dolor y desafío. «Estabas construyendo un imperio, Álvaro, no una familia». Las palabras lo atravesaron cada una, un eco de la verdad que había evadido durante años. «No sabes lo que habría elegido», dijo, su voz temblando. «No lo sé, Isabel», rió una risa amarga que resonó en el espacio entre ellos. «El día que firmamos los papeles, estabas al teléfono cerrando un trato antes de que la tinta secara. ¿Qué familia habría encajado en esa vida
Álvaro quiso negarlo, pero no pudo. Había priorizado Morales Tech, su ambición, su imperio, sobre todo lo demás. Y ahora frente a él estaba la consecuencia Isabel, agotada pero desafiante, y 4 niños que llevaban su rostro, pero no su apellido. Antes de que pudiera responder, los cuatrillizos regresaron, sus rostros iluminados por el acuario. «Hay un pez que se hincha como balón», exclamó Mateo, el más soñador, mientras Jaime, el protector, se aseguraba de que sus hermanos se sentaran. Isabel forzó una sonrisa, retomando su papel de madre. «Es hora de irnos, pequeños», dijo recogiendo sus cosas. Álvaro se levantó, su mente acelerada. «Oceanographic», mañana propuso, casi suplicando. «A las 10 es zorro. Dejadme llevaros. A los niños les encantará». Isabel dudó, su orgullo luchando contra el entusiasmo evidente en los rostros de sus hijos. «Veremos», dijo su tono cauteloso, y se marchó con los niños, dejando a Álvaro en la puerta del restaurante, el eco de sus risas infantiles resonando en su corazón. Esa noche, de vuelta en su penthouse, Álvaro se sirvió otro coñac mirando las luces de Valencia desde su ventana. La ciudad, con su resplandor fallero, parecía más viva que nunca, pero él se sentía más solo que en años. Las imágenes de Jaime Lucas, Mateo y Daniel, sus hijos, lo perseguían, sus rostros un espejo de lo que había perdido. Su teléfono vibró nuevamente, otro mensaje de Carlos. «¿Dónde estás?». «La prensa pregunta por Singapur». Álvaro ignoró el mensaje, su mente atrapada en una carta que había recibido un año después del divorcio, sin remitente, con una sola línea. «Algún día entenderás lo que perdiste». La había descartado como un intento de manipulación, guardándola en un cajón sin leerla de nuevo. Ahora esa frase resonaba como un presagio. Llamó a su investigadora privada, Ana Torres, su voz tensa. «Necesito todo sobre Isabel Navarro, de unos 40 años, en Valencia. Tiene cuatrillizos de 5 años. Quiero saber dónde vive, cómo vive todo». Ana, profesional como siempre, prometió resultados en horas. Pero antes de colgar, añadió algo que lo dejó helado. «Señor Morales, hay más». Su asistente en 2018. Clara fue sobornada con 50.000 euros por su hermano Carlos para bloquear las llamadas de Isabel. Temía que un escándalo familiar dañara las acciones de Morales Tech. Álvaro sintió una furia fría recorrerlo su mano, apretando el vaso hasta que los nudillos se blanquearon. Carlos, su gemelo, sucio su sangre, había ocultado la existencia de sus hijos para proteger la empresa. La verdad era un fuego que quemaba todo lo que Álvaro creía saber sobre su familia, su pasado y su futuro. Álvaro se levantó de golpe, caminando por el penthouse como un león enjaulado. La traición de Carlos era peor que cualquier fracaso comercial. Recordaba su infancia juntos en un barrio humilde de Valencia, donde se prometían mutuamente que conquistarían el mundo. Pero ahora, ese lazo fraternal parecía roto irremediablemente. Decidió confrontarlo al día siguiente, pero primero necesitaba ver a Isabel y los niños. Al amanecer llegó al Oceanographic temprano, comprando entradas y planeando el día como si fuera la negociación más importante de su vida. Cuando llegaron los niños, corrieron emocionados, y por unas horas la tensión se disipó. Jaime preguntaba sobre tiburones, Lucas sobre corales. Mateo inventaba historias. Daniel observaba en silencio. Isabel, a su lado, relajaba su guardia ligeramente. «Gracias por esto», dijo en un momento. Álvaro sonrió. «Es lo mínimo». Pero en su mente, la furia hacia Carlos ardía. Esa tarde en la oficina,
La confrontación fue explosiva. «¡Me ocultaste a mis hijos!», gritó Álvaro. Carlos, calmado, replicó: «Lo hice por nosotros. La empresa es nuestro legado». Álvaro lo miró con desprecio. «Mi legado son ellos, no tus acciones». Salió cortando lazos. De vuelta con Isabel le contó todo. Ella, choqueada, lo abrazó por primera vez en años. «Ahora lo sabes». Juntos comenzaron a forjar un futuro con Álvaro, mudándose cerca y dedicando tiempo a los niños. Las fallas habían terminado, pero su fuego interior los impulsaba a renacer. La mañana del 15 de marzo de 2025 amaneció radiante en Valencia, con el sol bañando las calles del barrio del Carmen en un resplandor dorado que anunciaba el clímax de las fallas. Los ninots, esculturas de cartón piedra que dominaban las plazas, parecían cobrar vida bajo la luz, mientras los petardos resonaban como un latido constante de la ciudad. En Ruzafa, los puestos callejeros ofrecían horchata fresca, buñuelos crujientes y naranjas recién cortadas, y los músicos tocaban pasodobles que se mezclaban con el bullicio de los falleros preparando la cremá. Pero en el Oceanographic, un oasis de calma en medio de la efervescencia, Álvaro Morales, de 42 años, aguardaba con el corazón acelerado su traje de Armani, contrastando con la energía infantil que llenaba el acuario más grande de Europa. Álvaro había llegado una hora antes, paseando nervioso frente a la entrada donde familias y turistas se arremolinaban bajo la silueta futurista de los edificios diseñados por Calatrava. La noche anterior, tras descubrir que su hermano gemelo Carlos había sobornado a su asistente para bloquear las llamadas de Isabel Navarro, su ex esposa Álvaro apenas había dormido. Las imágenes de los cuatrillizos, Jaime, Lucas, Mateo y Daniel, lo perseguían. Sus rostros, réplicas perfectas de él mismo, eran un recordatorio de los 5 años perdidos, de un secreto que Carlos había enterrado para proteger Morales Tech. La furia hacia su hermano se mezclaba con una culpa abrumadora hacia Isabel, que había criado sola a sus hijos, mientras él vivía en un penthouse de cristal. Hoy, en el Oceanographic, tenía la oportunidad de dar el primer paso para corregir ese error, aunque no sabía si Isabel, con su orgullo feroz, lo permitiría. A las 10:00 en punto, los vio acercarse por el paseo marítimo 5 figuras recortadas contra el brillo del Mediterráneo. Isabel caminaba con paso firme, su cabello castaño suelto bajo el sol, vestida con jeans y una blusa sencilla que no ocultaba su cansancio. Los cuatrillizos, con chaquetas azules a juego, corrían delante, sus risas resonando como campanas. Jaime, el protector, lideraba, asegurándose de que sus hermanos no se alejaran demasiado. Lucas, el curioso, señalaba las gaviotas con preguntas interminables. Mateo, el soñador, tarareaba una melodía, perdido en su mundo. Daniel, el observador, caminaba más cerca de Isabel, su mirada fija en Álvaro desde la distancia. «Señor Morales», exclamó Lucas al verlo corriendo hacia él con entusiasmo infantil. Álvaro sonrió, sorprendido por la calidez del saludo, aunque Jaime lo observó con desconfianza, sus brazos cruzados en un gesto que evocaba al propio Álvaro en su juventud. «Hola, Lucas», dijo agachándose para estar a su altura. «Podéis llamarme Álvaro si queréis». Isabel, acercándose, asintió ligeramente, su expresión cautelosa pero no hostil. «Llegas temprano», comentó su voz neutra. «No quería haceros esperar», respondió Álvaro, notando la fatiga en sus ojos, un recordatorio de la vida que había llevado sin él. El Oceanographic, con sus túneles de cristal y acuarios iluminados, era un paraíso para los niños.
Jaime se detuvo frente al tanque de tiburones, fascinado por su fuerza. ¿Son más rápidos que un coche?, preguntó mirando a Álvaro. Casi respondió él, impresionado por su curiosidad. Lucas, ajustando sus gafas imaginarias, bombardeó a un guía con preguntas sobre los corales. ¿Por qué brillan? ¿Son plantas o animales? Mateo, soñando, despierto inventó una historia sobre un delfín que salvaba barcos mientras Daniel, con su sensibilidad innata, señaló un pez ángel. Frunce el ceño como tú, Álvaro, dijo su voz suave pero directa. Álvaro rió desarmado. Mi padre decía lo mismo de mí, admitió, sintiendo una conexión que iba más allá de las palabras. Isabel observaba desde la distancia sus manos apretando el asa de su bolso gastado. Álvaro notó su reticencia, pero también un destello de alivio al ver a los niños felices. Durante un descanso en la cafetería, mientras los cuatrillizos compartían un vaso de horchata, Álvaro se acercó a ella. «Gracias por venir», dijo su voz baja. «Sé que no es fácil para ti». Isabel lo miró, sus ojos oscuros, cargados de emociones contenidas. «No lo hago por ti», respondió. «Lo hago por ellos. Nunca han tenido un día como este». Las palabras dichas, sin malicia, lo golpearon como un recordatorio de su ausencia. Álvaro tomó aire decidido a enfrentar la verdad. «Isabel, sobre lo que dijiste anoche. ¿Por qué no seguiste intentando contactarme?» Ella bajó la mirada, sus dedos trazando círculos en la mesa. «Lo hice», confesó su voz apenas audible. «Después de que nacieran, envié una carta a tu oficina. Quería que conocieras a tus hijos, no por dinero, sino porque merecían un padre». Pero Carlos respondió, diciendo que no querías saber de nosotros, que estabas demasiado ocupado. Álvaro sintió una furia helada recorrerlo, sus manos apretándose en puños. Carlos, su gemelo, no solo había bloqueado las llamadas de Isabel durante el embarazo, sino que había interceptado su carta, enterrando la existencia de sus hijos para proteger la imagen de Morales Tech. «No lo sabía», dijo su voz temblando. «Te juro que no lo sabía». Isabel lo estudió, buscando sinceridad en sus ojos. ¿Habría cambiado? Algo, preguntó, su tono más suave pero cargado de dolor. «Tu vida era tu empresa, Álvaro. ¿Dónde habríamos encajado nosotros?» La pregunta lo dejó sin palabras, un eco de las discusiones que habían roto su matrimonio. Antes de que pudiera responder, Jaime se acercó sosteniendo un folleto del Oceanographic. «Álvaro, ¿podemos ver los delfines otra vez?», preguntó su desconfianza, dando paso a una curiosidad tentativa. «Por supuesto», dijo Álvaro, agradecido por la interrupción, aunque la conversación con Isabel seguía pesando en su pecho. Durante las siguientes semanas, Álvaro se convirtió en una presencia constante, siempre con el permiso de Isabel. Visitaba el pequeño apartamento de Ruzafa, donde vivían, trayendo lápices de colores para Jaime, que dibujaba barcos con precisión militar, libros de ciencia para Lucas, que soñaba con ser astrónomo, cuentos de aventuras para Mateo, que inventaba historias de piratas, y partituras de jotas para Daniel, que tarareaba melodías con una sensibilidad que recordaba a Isabel. Aprendió sus mundos. Jaime lideraba con una fuerza protectora. Lucas analizaba con una mente incansable. Mateo soñaba con horizontes lejanos. Daniel sentía con un corazón abierto. Cada interacción era un paso hacia la redención, pero también un recordatorio de los años perdidos. Sin embargo, la paz era frágil. Carlos, al enterarse de las visitas, confrontó a Álvaro en su despacho, en la ciudad de las artes y las ciencias, un espacio de cristal y acero que reflejaba su ambición. «¿Estás loco?», dijo su voz afilada como un cuchillo.
Esas niños no son tu responsabilidad. Reconocerlas será un escándalo que hundirá nuestras acciones. Álvaro, conteniendo su furia, respondió: «Son mis hijos, Carlos, y no permitiré que los alejes de mí». Carlos, con una sonrisa fría, cambió de táctica. «Si insistes, buscaré la custodia». Una madre en la calle y un soltero obsesionado con el trabajo no son aptos para criar a 4 niños. La amenaza, pronunciada con la precisión de un negociador, encendió una chispa de miedo en Álvaro, pero también una determinación feroz. «Inténtalo», dijo su voz baja pero firme, «y expondré cada maniobra tuya, desde el soborno hasta tus mentiras». Esa noche, en el balcón de su penthouse, Álvaro miró las luces de Valencia, las hogueras de las fallas, ardiendo en la distancia. La carta anónima que había guardado años atrás: «Algún día entenderás lo que perdiste», parecía ahora una profecía. Jaime, Lucas, Mateo y Daniel no eran solo sus hijos, eran su oportunidad de ser algo más que un magnate. Pero para ganarse su lugar en sus vidas, tendría que enfrentar a Carlos, a Isabel y a sí mismo, un desafío mayor que cualquier acuerdo multimillonario. Álvaro decidió actuar. Contrató a un abogado para preparar documentos de paternidad y custodia compartida, asegurándose de que Isabel estuviera de acuerdo. Ella, aunque reticente, vio el beneficio para los niños. «No por ti, por ellos», reiteró. Los días en el Oceanographic se convirtieron en rutina, visitas semanales donde Álvaro aprendía a ser padre. Jaime lo retaba con preguntas difíciles, Lucas lo bombardeaba con hechos científicos, Mateo compartía sueños locos, Daniel le cantaba jotas. Cada momento era un tesoro. Isabel, observando, notaba el cambio en Álvaro: menos traje, más sonrisas. Una tarde, mientras caminaban por el parque, ella dijo: «Estás diferente». Él respondió: «Por vosotros». La confrontación con Carlos escaló cuando éste envió un detective para vigilar a Isabel, buscando pruebas de inestabilidad. Álvaro, furioso, presentó evidencias del soborno en una reunión de junta. «Renuncia o lo hago público», amenazó. Carlos, acorralado, cedió. Pero el daño estaba hecho, los hermanos ya no eran tales. Álvaro, liberado, se enfocó en su familia. Compró una casa en Ruzafa, cerca de Isabel, y empezó a cocinar para ellos, quemando su primera paella, pero ganando risas. Los niños lo llamaban tío Álvaro, pero él anhelaba más. Isabel, suavizándose, compartió fotos del embarazo, momentos que él se había perdido. «Fueron duros, pero ellos me dieron fuerza», dijo. Álvaro lloró, pidiendo perdón. «Lo haré bien ahora». Y así, paso a paso, reconstruían. Las fallas habían pasado, pero su espíritu de renovación vivía en ellos. Álvaro Morales, el hombre que lo tenía todo, descubría que lo único valioso era el amor, que casi pierde. El otoño de 2025 envolvía Valencia en un manto de hojas doradas y ocres, y el aire fresco de abril llevaba el perfume de los naranjos en flor, desde los huertos cercanos hasta las calles de Ruzafa. Las plazas del barrio, aún marcadas por las cenizas de las fallas de marzo, se llenaban de vecinos compartiendo buñuelos y horchata en los cafés, mientras los músicos tocaban jotas suaves en las esquinas. Los farolillos, ahora apagados, colgaban como recuerdos de la fiesta, y los niños jugaban con cometas en el parque central, sus risas resonando bajo un cielo azul pálido. Pero en el corazón de esta ciudad vibrante, la vida de Isabel Navarro pendía de un hilo frágil, y una crisis inesperada unía a una familia que apenas comenzaba a formarse. Isabel, de 40 años, había encontrado una rutina precaria
tras aceptar la presencia de Álvaro Morales, su ex esposo, en la vida de sus cuatrillizos, Jaime Lucas Mateo y Daniel. Su trabajo como diseñadora gráfica freelance, combinado con las visitas regulares de Álvaro, ofrecía una estabilidad que no había conocido en años. Los niños de 5 años se adaptaban a su amigo Álvaro, cuyos ojos azules y gestos familiares los intrigaban. Jaime el protector seguía desconfiando, pero aceptaba los lápices que Álvaro traía para sus dibujos. Lucas, el curioso, bombardeaba a Álvaro con preguntas sobre tecnología. Mateo, el soñador, compartía historias inventadas, y Daniel, el sensible, tarareaba melodías que Álvaro le enseñaba. Pero la paz era frágil, ensombrecida por la amenaza de Carlos Morales, el hermano gemelo de Álvaro, que había presentado una demanda de custodia, alegando que Isabel, agotada y con deudas, era incapaz, y que Álvaro, un soltero obsesionado con el trabajo, no estaba preparado para ser padre. Una fría mañana de abril, mientras Isabel preparaba el desayuno en su pequeño apartamento de Ruzafa, tostadas con tomate y aceite, cortadas en triángulos para los niños, sintió un mareo repentino que la obligó a apoyarse en la encimera de la cocina. Había ignorado el cansancio crónico, los dolores musculares y la fiebre intermitente durante semanas, atribuyéndolos al estrés de criar sola a 4 niños, trabajar hasta la medianoche y navegar la reaparición de Álvaro. Pero esa mañana, mientras los cuatrillizos reían en la mesa, el mundo se oscureció y su cuerpo colapsó, deslizándose al suelo con un golpe sordo que silenció la habitación. Jaime fue el primero en reaccionar corriendo a su lado. «¡Mami, despierta!», gritó sacudiéndola con manos temblorosas. Lucas, con una madurez impropia de su edad, tomó el teléfono de su madre y marcó el número de Álvaro que había guardado tras una visita. «Álvaro, mami está en el suelo y no se mueve», dijo su voz quebrada. Daniel y Mateo, abrazados, lloraban en silencio sus rostros pálidos. Álvaro, en una reunión, en la sede de Morales Tech, abandonó la sala sin explicaciones cuando recibió la llamada su Bentley, atravesando Valencia bajo un cielo plomizo hasta el hospital clínico donde Isabel había sido ingresada. Los médicos diagnosticaron una infección pulmonar grave exacerbada por el agotamiento crónico y la desnutrición leve. Isabel había priorizado la comida para sus hijos sobre la suya propia. Mientras ella permanecía en cuidados intensivos, Álvaro encontró a los cuatrillizos en una sala de espera, acurrucados en un sofá bajo la luz fría de los fluorescentes. Jaime abrazaba a sus hermanos, su postura protectora, ocultando el miedo en sus ojos. Lucas leía un folleto médico buscando respuestas. Mateo se mecía perdido en su mundo, y Daniel, con lágrimas cayendo, apretaba un peluche gastado. Álvaro, dijo Jaime, al verlo levantándose con una mezcla de alivio y desconfianza. «¿Mami va a morir como papá?». La pregunta cruda y directa atravesó a Álvaro como un cuchillo, evocando el dolor de no haber estado allí cuando Isabel perdió a su esposo en un accidente años atrás, un hombre que Álvaro nunca conoció, pero cuya ausencia había moldeado la vida de sus hijos. Álvaro se arrodilló, algo que nunca había hecho en sus negociaciones multimillonarias, y tomó las manos de Jaime. «No lo permitiré», prometió su voz quebrada por una emoción que no había mostrado en años. «Vuestra mami es fuerte y estoy aquí para cuidaros». Daniel, sollozando, se lanzó a sus brazos, su pequeño cuerpo temblando contra el traje impecable de Álvaro. «Quiero cantar para mami», murmuró,
pero no me dejan entrar. Álvaro lo abrazó, sintiendo el peso de su responsabilidad como un ancla. En la sala de espera, Álvaro se convirtió en su refugio. Respondió a las preguntas de Lucas sobre los pulmones, explicando con paciencia: los médicos le están dando medicinas para que respire mejor. A Mateo, que buscaba consuelo en las historias, le contó un cuento sobre un caballero que salvaba a su reina inspirado en las fallas. A Daniel, que encontraba paz en la música, le cantó una jota valenciana, su voz temblorosa pero cálida. A Jaime, que intentaba ser fuerte, le aseguró: «No tienes que cargar todo solo. Estoy aquí». Llevó a los niños a la cafetería del hospital, donde compartieron un plato de croquetas y un vaso de horchata, un intento de normalidad en medio del caos. Cuando Daniel derramó su bebida, rompió a llorar, no por el accidente, sino por el miedo acumulado. Álvaro, arrodillándose, le ofreció su pañuelo. «Está bien llorar por lo grande», Daniel dijo. «La horchata es solo una excusa». Jaime, observándolo, relajó su guardia por primera vez, sus ojos mostrando una chispa de confianza. A medianoche, el doctor Elena Martínez salió de cuidados intensivos, su rostro agotado pero aliviado. «La infección está controlada», anunció. «Isabel está estable, pero las próximas 24 horas son críticas». Álvaro sintió un alivio que lo dejó sin aliento, abrazando a los niños que se acurrucaron contra él exhaustos. «Mami va a estar bien», murmuró Lucas más para sí mismo. Mateo, con una sonrisa tímida, dijo: «Le contaré una historia cuando despierte». Daniel, apretando su peluche, añadió: «Y yo le cantaré». Jaime, relajado por primera vez, susurró: «Gracias, Álvaro». Pero la amenaza de Carlos no había desaparecido. Al día siguiente, mientras Álvaro llevaba a los niños a la escuela, su abogada Marta Soler lo llamó con urgencia. «Carlos ha presentado una demanda formal», dijo. «Alega que Isabel es incapaz de criar a los niños debido a su salud y deudas, y que usted, un soltero sin experiencia, no es apto para la custodia. Ha contratado a un detective para desacreditar a Isabel». Álvaro sintió una furia helada sus manos apretando el volante. Carlos no solo había bloqueado las llamadas y la carta de Isabel años atrás, sino que ahora intentaba arrancarle a sus hijos para proteger la imagen de Morales Tech. «No lo permitiré», respondió. «Reúne pruebas de su soborno. Esto termina ahora». Esa noche, Álvaro enfrentó a Carlos en su despacho, un espacio de cristal con vistas al puerto de Valencia. Paradijo su voz como acero, mostrando un expediente con transferencias bancarias que probaban el soborno. «Son mis hijos. Si sigues, expondré todo el dinero, la vigilancia, tus mentiras». Carlos, pálido, intentó defenderse. «Lo hice por la empresa, por nuestro legado», dijo. «Tu legado es dinero», replicó Álvaro. «El mío es mi familia». Intimidado por las pruebas y la determinación de su hermano Carlos, cedió prometiendo retirar la demanda, aunque Álvaro sabía que su relación con él estaba rota para siempre. Antes de dejar el hospital, Álvaro entró en la capilla, donde una imagen de la Virgen de los Desamparados brillaba bajo la luz de las velas. Encendió una vela, algo que no hacía desde la muerte de su madre, y pidió fuerza para proteger a Isabel, Jaime, Lucas, Mateo y Daniel. Mientras la llama parpadeaba, Jaime se acercó sosteniendo una carta arrugada escrita por Isabel. «Durante el embarazo, Álvaro, espero que algún día conozcas a nuestros hijos. Son tu luz». Álvaro, con lágrimas en los ojos, abrazó a Jaime sabiendo que su batalla por su familia apenas comenzaba, pero que por primera vez
tenía algo por lo que valía la pena arriesgarlo todo. Los días en el hospital se convirtieron en una prueba de fuego para Álvaro. Visitaba a Isabel diariamente llevando flores y actualizaciones de los niños. Ella, débil pero resiliente, lo escuchaba. «Estás cambiando», dijo un día. Él nodded, «por ti y por ellos». Cuando Isabel fue dada de alta, Álvaro la ayudó a instalarse contratando ayuda doméstica y cubriendo gastos médicos. Los niños, aliviados, corrían a sus brazos. «Mami Álvaro nos cuidó», dijo Daniel. Isabel sonrió mirando a Álvaro con gratitud. «Lo sé». La demanda de Carlos fue retirada, pero Álvaro no perdonó. Cortó lazos profesionales dividiendo Morales Tech. «Elige tu camino», le dijo. Carlos solo se fue a Madrid. Álvaro, liberado, se dedicó a su familia. Organizó picnics en la Albufera, donde contó historias de su juventud con Isabel. Los niños lo adoptaban Jaime como mentor, Lucas como profesor, Mateo como narrador, Daniel como confidente. Isabel y Álvaro reconstruían su vínculo con cenas íntimas donde hablaban del pasado. «Te extrañé», confesó él. Ella tocando su mano, «yo también». Valencia con su otoño suave parecía bendecirlos. Álvaro encontró paz en lo simple, dejando atrás el imperio por el amor. Y así la crisis se convirtió en catalizador de una unión más fuerte, probando que el verdadero legado es el corazón. La primavera de 2026 florecía en Valencia, transformando las calles de Ruzafa en un tapiz de naranjos en flor y jazmines que perfumaban el aire con un dulzor embriagador. Los mercados del barrio bullían con puestos de naranjas frescas, buñuelos crujientes y horchata helada, mientras los músicos tocaban habaneras en las plazas, sus notas mezclándose con las risas de los niños que jugaban en el Parque Central. Los ecos de las fallas del año anterior aún resonaban en la memoria colectiva, pero para Isabel Navarro, de 40 años, y sus cuatrillizos, Jaime, Lucas, Mateo y Daniel, de 6 años, la vida comenzaba a renacer como los árboles que reverdecían tras un invierno largo y oscuro. Tras su colapso en abril de 2025, Isabel había luchado por recuperarse de una infección pulmonar que casi la arrebató de sus hijos. La experiencia, aunque aterradora, había marcado un punto de inflexión. Álvaro Morales, su ex esposo, había estado a su lado no solo como un apoyo financiero, sino como un padre que se esforzaba por ganarse el lugar que había perdido durante 5 años. Su presencia constante en el hospital, consolando a los niños y enfrentándose a su hermano gemelo. Carlos había roto las barreras de desconfianza que Isabel había construido. Ahora, completamente recuperada, Isabel trabajaba como diseñadora gráfica en una firma local, un puesto que Álvaro había ayudado a conseguir pero que ella había ganado con su talento. Los cuatrillizos florecían en su escuela en Ruzafa, donde Jaime lideraba proyectos de arte, Lucas destacaba en ciencias, Mateo escribía historias y Daniel cantaba en el coro, su voz evocando la pasión musical de su madre. Álvaro, transformado por su relación con los niños, había abandonado su vida de magnate distante. Cambió su penthouse en la ciudad de las artes y las ciencias por un piso cálido en Ruzafa, a pocas calles del apartamento de Isabel, un espacio con paredes cubiertas de dibujos de Jaime, diagramas estelares de Lucas, cuentos escritos por Mateo y partituras de Daniel. Los domingos se convirtieron en domingos de paella, una tradición que Álvaro creó
aprendiendo a cocinar el plato valenciano bajo la supervisión estricta de los niños. «Más azafrán, Álvaro», exclamaba Jaime, mientras Lucas medía los ingredientes con precisión científica. Mateo inventaba historias sobre piratas comiendo paella y Daniel tarareaba una jota para darle sabor. Álvaro, con una sonrisa que nunca había mostrado, en las salas de juntas, aceptaba las críticas con buen humor sus manos, antes dedicadas a firmar contratos millonarios, ahora llenas de arroz y caldo. Álvaro se sumergió en los mundos de los niños, aprendiendo sus lenguajes. Jaime, con su instinto protector, dibujaba barcos y castillos, reflejando su necesidad de seguridad. Lucas, con su mente inquisitiva, preguntaba sobre satélites y algoritmos, soñando con ser astrónomo. Mateo, con su imaginación desbordante, creaba historias de caballeros y dragones, mientras Daniel, con su sensibilidad, encontraba refugio en la música, tocando un violín pequeño que Álvaro le había regalado. En el recital escolar de fin de curso, Álvaro llevó un ramo de azahar, las flores favoritas de Isabel, y aplaudió con orgullo cuando Daniel cantó una jota valenciana, su voz llenando el auditorio. «Eso fue increíble», dijo abrazando a Daniel, mientras Jaime, Lucas y Mateo se unían, sus rostros iluminados por la atención de Álvaro. Pero la sombra de Carlos persistía. Aunque había retirado su demanda de custodia tras la confrontación en el hospital, Carlos seguía vigilando desde la distancia, enviando mensajes a través de colegas en Morales Tech, insinuando que Isabel podría ser una carga para Álvaro y que los niños no encajaban con el legado de la empresa. Álvaro, con su abogada Marta Soler, reunió pruebas adicionales del soborno de Carlos, asegurándose de que no pudiera volver a amenazar a su familia. En una reunión final, en la sede de Morales Tech, Álvaro enfrentó a su hermano. «No vuelvas a cruzarte en nuestro camino», dijo, mostrando un expediente con correos que detallaban la vigilancia de Carlos sobre Isabel durante años. «Ellos son mi familia, no un riesgo para tus acciones». Carlos, derrotado, firmó un acuerdo para mantenerse al margen, perdiendo cualquier influencia sobre Álvaro. «Espero que seas feliz con tu nueva vida», dijo con amargura antes de salir. Álvaro, mirando el puerto de Valencia desde la ventana, supo que su verdadero legado eran sus hijos, no su empresa. En Navidad de 2025, Álvaro decidió sellar su compromiso con la familia. En Nochebuena, mientras decoraban un Belén en el piso de Ruzafa, con pastores y reyes magos, bajo la mirada de la Virgen de los Desamparados, entregó 5 regalos envueltos con cuidado. Para Jaime, una pulsera de plata grabada con tu liderazgo brilla. Para Lucas, otra con tu curiosidad ilumina. Para Mateo, tu imaginación inspira. Para Daniel, tu sensibilidad une. Y para Isabel, tu fuerza nos guía. «¿Por qué son diferentes?», preguntó Daniel, girando la suya bajo la luz. «Porque cada uno es una estrella», respondió Álvaro, su voz cargada de emoción. Jaime, tocando su pulsera, susurró: «Soy líder de verdad». Álvaro asintió. «Eres el capitán de esta familia, Jaime». Isabel, con lágrimas contenidas, aceptó la suya. «No lo merezco», dijo. Álvaro la miró. «Lo mereces todo, Isabel. Eres el corazón de esta familia». Esa noche, mientras los niños cantaban campana sobre campana y comían turrón, Álvaro compartió un recuerdo de su infancia. «Cuando tenía vuestra edad, mi madre me llevaba a las fallas. Decía que las hogueras nos enseñan a dejar ir lo viejo para empezar de nuevo». Lucas, con ojos brillantes, preguntó: «¿Podemos aprender a tocar el violín como mami?» Álvaro prometió encontrar un profesor, un compromiso que selló su lugar en sus vidas.
La primavera trajo más cambios. Álvaro redujo horas en Morales Tech, delegando en gerentes de confianza. Pasaba mañanas en la escuela de los niños, tardes en parques noches, contando estrellas con Lucas. Isabel, recuperada, retomaba su pasión por el diseño, creando logos inspirados en las fallas. Juntos asistieron a terapias familiares, sanando heridas antiguas. «Fuiste ambicioso, pero ahora eres nuestro», dijo Isabel un día. Él la besó, reavivando una chispa olvidada. Los niños testigos sonreían. Carlos intentó contactar una vez, pero Álvaro lo bloqueó. «El pasado quema», dijo. En Pascua organizaron una búsqueda de huevos en el Parque Central, riendo como nunca. Jaime dibujó un mapa. Lucas calculó rutas. Mateo añadió dragones. Daniel cantó. Álvaro sintió plenitud. La fundación que creó Luz de Cuatrillizos ayudaba a familias monoparentales en Valencia con los niños, participando Jaime en arte, Lucas en ciencia, Mateo en cuentos, Daniel en música. «Esto es por mami», dijo Daniel en un evento. Isabel, orgullosa, abrazó a Álvaro. «Lo estamos haciendo bien». Y así, la primavera de 2026 florecía no solo en flores, sino en un amor renacido, probando que las segundas oportunidades pueden ser más brillantes que las primeras. Valencia, con su eterno ciclo de vida, era testigo de esta transformación. Álvaro Morales había encontrado su verdadero norte, su familia. La primavera de 2027 amanecía en Valencia con una explosión de color y los naranjos de Ruzafa perfumaban el aire con un dulzor que anunciaba el regreso de las fallas. Las calles del barrio vibraban con la preparación de la fiesta, con ninots alzándose en las plazas y falleras desfilando con trajes de seda. Los puestos ofrecían paella valenciana, rosquillas y horchata, mientras los petardos resonaban como un himno a la renovación. En un apartamento luminoso, con vistas a un patio de jazmines, Isabel Navarro, de 42 años, tocaba el violín sus notas, llenando el hogar de melodías que hablaban de amor y resiliencia. A su alrededor, Jaime, Lucas, Mateo y Daniel, ahora de 7 años, reían mientras pintaban carteles, y Álvaro Morales, de 44 años, preparaba una fideuá, su delantal cubierto de harina, una sonrisa iluminando su rostro. El camino hacia este momento había sido un viaje de sanación y redención. Tras la crisis de salud de Isabel, en abril de 2025, la familia había encontrado un nuevo comienzo en Ruzafa. Isabel, completamente recuperada, había retomado su pasión por la música, tocando el violín en eventos locales y enseñando a los cuatrillizos que mostraban el talento de su madre. Jaime, con su liderazgo natural, organizaba juegos en el Parque Central. Lucas, con su mente inquisitiva, ganaba premios en ferias de ciencias. Mateo, con su imaginación, escribía cuentos que leía en la escuela. Daniel, con su sensibilidad, componía melodías en un violín pequeño, su voz llenando el hogar de jotas valencianas. Álvaro, que había dejado atrás su vida de magnate distante, era ahora un padre a tiempo completo, recogiendo a los niños de la escuela, asistiendo a sus recitales y preparando paella los domingos, una tradición que se había convertido en el corazón de su familia. En el cumpleaños de los cuatrillizos, en marzo de 2026, Álvaro había compartido un regalo que selló su unión, un álbum de fotos restauradas desde su infancia con Carlos hasta sus días con Isabel en la Albufera. «Vuestro papá quería que conocierais estas historias», dijo, mientras los niños hojeaban las imágenes,
riendo al ver a un joven Álvaro con un violín que nunca tocó. Isabel, con lágrimas de gratitud, añadió: «Gracias, Álvaro, por ser su padre». Ese día los niños lo llamaron papá por primera vez, un momento que lo conmovió hasta las lágrimas. La Fundación Jaime Lucas, Mateo y Daniel, creada por Álvaro en 2026, se convirtió en un faro de esperanza para niños necesitados en Valencia. Jaime diseñaba carteles con sus dibujos. Lucas organizaba talleres de ciencia. Mateo escribía historias para los niños y Daniel cantaba en eventos benéficos, su voz llenando auditorios de alegría. «Sé lo que es no tener un hogar seguro», dijo Jaime en un taller, su voz firme. «Pero el amor siempre encuentra un camino». Álvaro, viendo a su familia transformar vidas, sintió un orgullo que superaba cualquier logro en Morales Tech. Carlos, tras su derrota en 2026, se alejó de la familia enviando un último mensaje: «Espero que seas feliz». Álvaro, al leerlo, sintió alivio pero también tristeza por el hermano que había elegido el poder sobre el amor. El detective contratado por Carlos confirmó que no había pruebas contra Isabel, cerrando el capítulo de las intrigas. «Solo encontré a una madre que dio todo por sus hijos», dijo. En marzo de 2027, durante las fallas, la familia se reunió en la plaza del ayuntamiento bajo un cielo lleno de petardos. Isabel tocaba una habanera en su violín, Jaime pintaba un ninot, Lucas explicaba la química de los cohetes, Mateo narraba una historia de caballeros falleros y Daniel cantaba una jota. Álvaro, sirviendo paella a los vecinos, sonreía. «No somos normales», dijo Jaime comiendo un buñuelo. «Empezamos separados, pero ahora somos uno». Isabel, junto a Álvaro, asintió. «Las familias se eligen cada día, incluso en la tormenta». Daniel, con una sonrisa traviesa, añadió: «Como cuando compartimos churros con papá. Esa noche, bajo las llamas de la cremá, los niños pidieron un deseo ante un ninot ardiente: que papá y mami sean amigos para siempre». Álvaro e Isabel, tomados de la mano, prometieron cumplirlo. En el patio de su piso leyeron un cuento de Blasco Ibáñez, los niños durmiéndose en un columpio. Álvaro, mirando a su familia, supo que un encuentro en una acera había encendido 4 estrellas que iluminarían Valencia para siempre. Los meses siguientes consolidaron su unión. Álvaro e Isabel se casaron en una ceremonia íntima en la Albufera, con los niños como testigos. «Esta vez por amor», dijo él. Ella sonrió. Siempre fue por amor. La fundación creció atrayendo donaciones y los cuatrillizos se convirtieron en embajadores. Jaime organizaba exposiciones de arte. Lucas, talleres de robótica. Mateo, lecturas públicas. Daniel, conciertos benéficos. Valencia lo celebraba como un ejemplo de resiliencia. Carlos, desde lejos, envió una carta anónima: «Me equivoqué». Álvaro la quemó como un ninot, dejando ir el rencor. En las fallas de 2028, la familia desfiló juntos con ninots inspirados en su historia Fuego que renace. Álvaro, abrazando a Isabel, susurró: «Esto es eternidad». Y así, la saga de Álvaro Morales culminaba en felicidad plena, probando que el verdadero éxito es el amor que perdura.